Ayer escuchamos aquí al coordinador en Gaza de Médicos Sin Fronteras, Aitor Zabalgoque-Azkoa, que nos describió sobre el terreno la situación en la Franja de Gaza. Lo explicó con templanza, con la experiencia de quien lleva ya muchos años dedicado a esto. Nosotros estamos, por ejemplo, rodeados por un mar de tiendas de campaña y de chabolas, y todos los días, absolutamente todas las noches, hay 2 o 3 incidentes en los cuales muere gente. Asomarse a la actualidad a menudo es sinónimo de desasosiego, de mal cuerpo, por ver cómo están las cosas y que las cosas no cambian. Pero también están las personas que, tal como está el mundo, se la juegan por ir a ayudar y a intentar que las cosas mejoren. Muchos de ellos son muy jóvenes, no son conocidos, es gente que se arriesga a estar donde nadie quiere estar, que entra donde no dejan entrar a los demás porque, en el caso de Gaza, Israel impide la entrada de periodistas que puedan contar lo que pasa. Y así es como tienen que trabajar estos cooperantes. Ya que las condiciones son horribles, inhumanas, indignas, lo que quieras decirlo, pues centrándonos en el trabajo y centrar en lo poquito que podemos hacer bajar la cabeza y seguir haciendo. En este mundo de redes sociales y de influencers, de éxitos efímeros, en este mundo en el que tanta gente es conocida y se premia la viralidad, hay muchos que hacen muchas cosas que nadie sabe, que nadie ve, que no tienen tiempo de subir un reel, aunque en esa franja en la que Israel no quiere testigos, los reels son lo poco que pueden ver quienes todavía quieran seguir mirando. Ellos no son conocidos, no son populares, no sabemos quiénes son, cuántos seguidores tienen, si los tienen. Lo que sabemos es que se juegan la vida cada día. En 2 años han sido asesinados en Gaza al menos 483 trabajadores humanitarios. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. 2 años se cumplen hoy del 23J, de aquellas elecciones generales que Pedro Sánchez adelantó y que convocó a finales de julio después de la derrota que los socialistas habían sufrido en las autonómicas y municipales de mayo. 2 años han pasado y aquí estamos. Sánchez gobierna, aunque no ha podido aprobar unos presupuestos. Esa debilidad parlamentaria fue la que vino a reflejar el último pleno del curso en el Congreso, del que ya habían retirado la reducción de la jornada laboral porque faltaban apoyos y donde ayer mismo PP, Vox, Junts, Podemos y el BNG tumbaron el decreto antiapagones, aunque tuviera el concurso de las eléctricas y de Greenpeace. Ese decreto no salió adelante. Insiste Sánchez en que no habrá elecciones hasta 2027, estén como estén las cosas, y él prefiere quedarse con la otra parte, es decir, que ayer el gobierno sí tuvo mayoría para las demás votaciones. Sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6... ni tan mal. Esas 3 palabras, ese ni tan mal de Sánchez, seguramente sea la expresión que mejor resume el análisis que hace el gobierno del punto en el que está 2 años después de aquellas elecciones y con el reparto de escaños que tiene ahora mismo el Congreso. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Subraya el gobierno lo que ayer sí sacó adelante, pero es evidente el impacto político que tiene esa derrota del decreto para prevenir nuevos apagones. Fue una derrota relevante por el contenido del decreto, porque ensombreció ese último pleno antes del verano y por las alianzas que se crearon para tumbarlo. El PP hizo al final lo que todos esperaban, votar en contra, pero también lo hicieron 3 de los socios habituales del Ejecutivo. El presidente pone el foco sobre todo en el PP. Creo en la política como un mecanismo de solución, de concertación de soluciones, pero también de poner encima de la mesa soluciones y no de utilizar esta u otra votación para ver si con esto pues al gobierno sufre un castigo parlamentario. No lo hemos sufrido. Lo han sufrido los españoles. No entiende el Ejecutivo la posición de Génova. Podrían haberse abstenido, decía ayer el presidente. Opta el Gobierno, en cualquier caso, por ver el vaso medio lleno y destacar las leyes que sí salieron ayer adelante. Se votaban 7 iniciativas y se aprobaron 6. Eso repetía ayer Sánchez. Se aprobaron, por ejemplo, las entregas a cuenta, la Agencia de Salud Pública y la reforma del reglamento de la Cámara que el presidente puso en valor. Eso venía a decir ayer Sánchez, demuestra que la mayoría sigue viva. Sara, gracias.
gracias. Hasta ahora. A las 9 de la mañana vamos a entrevistar aquí en Hoy por Hoy al presidente del PNV, Aitor Esteban, y será muy interesante saber en qué punto cree él que está la legislatura, si piensa, como Sánchez, que no va a haber elecciones hasta 2027. De momento, José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Los socios de investidura que ayer votaron contra el gobierno fueron Podemos y, nuevamente, Junts. Sí, fue un serio toque el que algunos socios le dieron al gobierno, y no solo con las votaciones, también con el mensaje que lanzaron en este Ecuador de la legislatura, porque Junts, Podemos y BNG votaron ayer contra iniciativas del gobierno, dejando claro que la mayoría parlamentaria del Ejecutivo es cada vez más frágil. Muy duros fueron los de Puigdemont, tanto en público como en privado. Reconocen que el gobierno sí incluyó algunas de sus propuestas, pero están cabreados por la forma de negociar. I es va negociar un acord i no s'està complint l'acord. Hi ha temes que vostès podien haver solucionat molt abans, però ho acaben portant tot sempre al límit. Acaban llevando todo al límite, decía Nogueras. Fuentes de Junts nos dicen que la relación con el gobierno está al límite y que tienen que ponerse las pilas para seguir dando apoyo. En ese sentido, el catalán en Europa y el desarrollo de la amnistía serán claves para la futura relación entre Junts y el gobierno, tal y como nos confirman en privado. Y luego está Podemos. Rota su relación con el Ejecutivo desde hace meses. Fuentes de los morados aseguran en privado que dan esta legislatura por muerta, que no hay vuelta atrás, y añaden, los votos de Podemos no están para salvar a Sánchez. Ayer Sastre fue un buen ejemplo de ello. Josu, gracias. Hasta ahora. Y todo esto mientras planean los casos Cerdán y Montoro, a lo que también se refirió ayer Sánchez en esa gira que está haciendo por América Latina. Lo que trata de hacer el presidente es distinguir entre un caso y otro cuando habla de que la corrupción del PP era sistémica, y eso se acabó, dijo él, después de la moción de censura que le llevó a él mismo al poder. De lo que no habló ayer Pedro Sánchez fue del caso Cerdán. De momento, el actual Ministerio de Hacienda lo que está haciendo ahora mismo es estudiar si hay que revertir algunas de las reformas legales que introdujo Montoro en su etapa en el gobierno de Rajoy. Enviado especial a Paraguay, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que está analizando el gobierno es si alguna de esas reformas que Montoro impulsó supuestamente para beneficiar a las empresas que pagaban al despacho que fundó se tiene que revertir o no. Preocupa en la Moncloa que este nuevo caso, en paralelo al que les afecta a ellos, sirva para extender la idea de que ambos partidos actúan igual, y por eso en el PSOE insisten ahora en remarcar las diferencias. Recuerdan que la coalición de izquierdas lo que ha hecho es subir impuestos a la banca y a las energéticas, mientras que el PP cobraba supuestamente comisiones para favorecerlas. Una corrupción sistémica que, según Sánchez, se acabó con su llegada al poder. Antes se legislaba para personas y empresas con nombres y apellidos. Lo que desconocíamos es que era como consecuencia de un pago en comisiones. Hoy, en cambio, hay un gobierno que reivindica con orgullo su autonomía política y la defensa del interés general. El gobierno pretende sobre todo desactivar el discurso de quienes equiparan el currículum de PP y PSOE en materia de corrupción. Sobre el caso Montoro, ¿alguna novedad que les podemos aportar sobre el sumario? Pedro Jiménez, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Porque la investigación dice que fueron más de 2 millones de euros los que un exalto cargo de Esperanza Aguirre pagó al despacho que había fundado Cristóbal Montoro. Estamos hablando, Pedro, de Antonio Beteta, que fue consejero de Economía y de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 2,1 millones de euros, José Luis, es lo que se pagó al despacho fundado por Cristóbal Montoro desde el gobierno de Esperanza Aguirre. Los ya conocidos 1,8 millones que pagó la agencia Madrid Network, los investigadores suman más de 300.000 euros abonados directamente desde el gobierno regional entre 2008 y 2011. Antonio Beteta fue en esos años consejero de Economía y Hacienda, además de presidente de Madrid Network. Por eso la UCO sospecha que los pagos tuvieron que hacerse desde esa consejería. La Policía Judicial subraya que después de que se pagara esta cantidad de dinero al despacho fundado por Montoro, Beteta pasó en 2011 a ocupar un alto cargo en su ministerio. El juez llegó a imputar a Antonio Beteta en un auto en diciembre de 2021 que nunca le notificó. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. De Santos Cerdán, el Supremo decidirá si tiene que seguir o no en la cárcel el que fue secretario de organización del PSOE después de la vista que celebraron ayer y en la que su abogado pidió que lo dejaran en libertad. La Fiscalía saben que se opone. La Guardia Civil quería saber quién iba a visitar, quién está yendo a visitar a Cerdán a la prisión, pero instituciones penitenciarias no va a hacer esas vigilancias. Miguel Ángel Campos. Los abogados de Cerdán han afirmado en la vista que en su caso no existe la presunción de inocencia, sino la de indecencia.
sostienen que le mantienen en prisión para ablandarle y que confiese un delito que, según dicen, no ha cometido. En este sentido recalcan que ninguno de los empresarios le implica en los hechos, que fue enviado a la cárcel por riesgo de destrucción o alteración de pruebas y aún no han registrado el domicilio o el despacho de Cerdán en busca de tales pruebas. Recuerdan que si lo que se pretende es que no influya en testigos o imputados, puede seguir haciéndolo desde prisión porque recibe visitas diarias. De otro lado, la Fiscalía ha insistido en que permanezca en la cárcel por riesgo de destrucción de pruebas. Puede influir, dice el fiscal, en testigos, imputados o pagadores aún desconocidos. El Tribunal Supremo decidirá. Por otra parte, Instituciones Penitenciarias ha ordenado interrumpir las vigilancias a las visitas de Cerdán en prisión. La UCO, sin mandato judicial, reclamó saber con antelación quién acudía a verle, especialmente si eran abogados. Instituciones Penitenciarias inició las pesquisas, pero al tiempo informó al juez de esta situación anómala y el magistrado dejó en manos de la institución continuar con la iniciativa. Ante la respuesta del juez, Instituciones Penitenciarias ha detenido las vigilancias. A quien vimos ayer en el Congreso fue a Ábalos. Mire, si yo hubiera cobrado, estaría en alguna parte. Y ese es el afán, en encontrar algo. ¿Mantiene su inocencia? Normalmente se investiga siempre cuando hay algo y luego se ve el porqué. Aquí es al revés. No se Aquí se dicen y luego se busca el dinero. ¿Reconocen los audios que hemos conocido? Las 8:11, 7:11 en Canarias. Vamos a ir a Córdoba, donde el incendio en la sierra que se ha reactivado esta noche es visible todavía desde varios puntos de la ciudad. José Antonio Alba, última hora. Buenos días, pues el incendio sigue activo. Seguimos en fase de emergencia 1 con la incorporación ya de los medios aéreos del Infoca para tratar de lograr su control. Se han incorporado también retenes de bomberos de las provincias de Sevilla y de Jaén. De momento, los vecinos desalojados anoche del barrio de Santa Ana de la Albaida no han podido volver a sus casas. El ayuntamiento les ha ofrecido ayuda a través de servicios sociales. Efectivos del Infoca continúan trabajando a esta hora de la mañana en su control y estabilización definitiva. Volveremos a lo largo de la mañana a Córdoba para saber cómo evoluciona ese fuego en este día, en este miércoles, en el que bajan o empiezan a bajar, no en todas partes, pero sí en muchas, las temperaturas. Luis, muy buenos días. Buenos días, José Luis. Pues sí, esa temperatura bajará en el norte peninsular, en el sur todavía, básicamente en el Valle del Guadalquivir, en la Costa del Sol, en Almería, Albacete, la provincia de Granada, Murcia y Alicante. Aquí todavía vamos a pasar bastante calor, más de 35 grados esta tarde. Y atención, porque mientras en esa zona sur del país el ambiente será seco y sin lluvias, desgraciadamente para esos incendios en Córdoba, tendremos lluvias torrenciales entre Aragón y sobre todo Cataluña. Esta tarde y noche, muy posiblemente, José Luis, pueden sonar algunos móviles en Cataluña. Muy pendientes de ello. Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. La ofensiva de Israel sigue contra Gaza. Esta madrugada ha habido nuevos ataques con nuevas víctimas mortales que al final vienen a sumarse a las personas que mueren de hambre, como estamos describiendo estos días. Informa la cadena Al Jazeera de que solo ayer fallecieron 15 personas por inanición, por falta de comida. Pablo Morán, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Es verdad, Pablo, que estamos viendo algunos movimientos relevantes de una parte de la comunidad internacional, pero que no cambian nada, no alcanzan para cambiar y alterar los planes de Netanyahu. Exacto, unos planes que pasan por quedarse en Gaza. La última idea que desvela esta mañana la prensa israelí es quedarse por lo menos hasta enero, cuando comenzaría una retirada de tropas paulatina para concentrarlas en un perímetro de seguridad en torno a la frontera. Esa es la única cesión que Israel está planteando en los contactos para el alto el fuego que siguen en marcha. Y nada más. Sin ir más lejos, el Times of Israel recoge hoy las declaraciones de un alto funcionario de seguridad israelí que aseguró a la prensa que el ejército no ha identificado hambruna en Gaza, que la ayuda entra en la franja pero que no se distribuye. Algunos cientos de israelíes incrédulos con esto recorrieron anoche de nuevo las calles de Tel Aviv.
Algunos portaban sacos de harina para denunciar esa hambruna en Gaza que acreditan las cifras. Como decías, 15 muertos de hambre solo ayer, 4 de ellos niños, 1000 asesinados en 2 meses cuando buscaban ayuda, la mayoría de ellos en las colas del hambre. Gaza is a hell on earth. En definitiva, Gaza es lo más parecido al infierno en la tierra, reiteraba esta portavoz de la ONU, alarmada también por cómo esa hambruna está doblegando a su propio personal en la franja. Hay mucho espanto internacional, sí, por lo que sigue pasando en Gaza, Sastre, algunas advertencias a Israel, pero pocas acciones que frenen el genocidio en marcha. La prensa israelí que informa esta mañana de que Netanyahu piensa quedarse al menos hasta enero en Gaza. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Donald Trump, el principal aliado internacional de Netanyahu, ha anunciado, por cierto, esta madrugada, un acuerdo comercial con Japón, por el que aplicará aranceles del 15% a los productos de ese país. Es un acuerdo que contempla además inversiones millonarias de empresas japonesas en Estados Unidos. Horas después de que se haya conocido este anuncio, los medios japoneses han contado que el primer ministro de su país va a presentar su dimisión próximamente, después de la debacle que sufrió en las elecciones del domingo. Veremos qué es lo que ocurre con los aranceles, porque saben que pende todavía la amenaza de si a partir del 1 de agosto Donald Trump empieza a aplicar aranceles, Estados Unidos, a la Unión Europea. Dentro de una semana, la semana que viene, tenemos que ver cómo se resuelve esto, que puede condicionar, que condicionaría desde luego la economía europea, también por supuesto la española. De la crónica del mundo todavía esto de Estados Unidos, que ha repatriado a Venezuela, dentro de un acuerdo con el gobierno de ese país, el gobierno de Maduro, a una serie de presos considerados presos políticos. Lo que ocurre es que entre ellos hay un hombre condenado por 3 crímenes que cometió en Madrid. Y las familias de las víctimas dicen que tienen miedo por lo que pueda pasar ahora después de su repatriación. Sonia Lacuna. Los 10 estadounidenses liberados de la prisión venezolana aterrizaron el pasado viernes en Texas. Entre ellos se encontraba Dajude Ortiz, autor de un triple asesinato en un despacho de abogados de Usera en 2016. Ortiz huyó a Venezuela tras cometer el crimen, donde cumplía condena desde 2024. Su liberación forma parte del acuerdo entre El Salvador, Venezuela y Estados Unidos. Después de que El Salvador liberara a los 252 venezolanos deportados a su prisión por Estados Unidos, este fin de semana es motivo de alegría para buena parte de este país. Así lo celebraba el ministro del Interior. Maduro devolvió a cambio una decena de presos políticos estadounidenses. Una ONG venezolana advirtió de que entre los encarcelados había uno que no era preso político, pero el régimen venezolano ha negado tener conciencia sobre quién era el asesino. Por el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre si han transferido a Ortiz a una prisión, y los familiares de las víctimas del asesinato han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esté en libertad. Así lo ha manifestado Víctor Salas, el objetivo del asesinato que Ortiz no logró matar. Son y 17. El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes. Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico... Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar Pro Seguro Alarmas? No. ¿Y los ocupas? Tampoco. ¿Y quién se puede? Los dueños. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Hoy por hoy. José Luis Sastre. Una de las imágenes de las últimas horas ha estado en Granada, donde, como saben, una jueza ha decidido aplazar la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre, un hombre investigado en Italia por supuestos malos tratos. La jueza tomó esta decisión después de que el niño se negara a volver con su padre. Las partes van a volver a reunirse a partir de las 10 de la mañana para ver cómo proceder con la orden judicial, pero ya sin la presencia de los medios. Y vamos a terminar este tramo con un informe de Idealista que dice que ahora mismo 38 familias compiten por conseguir cada alquiler en España. Es una media, ya ha crecido en lo que llevamos de año. El récord está en la ciudad de Barcelona, donde ese promedio de familias que disputan un piso son 95. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, allí la competencia es feroz. En la capital catalana cada
anuncio recibe una media de 95 solicitudes, aunque Vitoria es la ciudad con mayor presión. 109 familias compiten por conseguir en esa ciudad un piso en alquiler. 20 contactos en cuestión de 5 minutos, ¿no? Es imposible filtrar. Y así viven desde las inmobiliarias una presión que va a más. De media en nuestro país, cada piso anunciado en Idealista recibe 38 contactos de personas interesadas. Es un número que se ha incrementado un 8% en tan solo 3 meses. Ahora está entrando otra llamada, pues 12 llamadas en total, en 10 minutos. Salamanca y Cáceres son, por el contrario, las ciudades donde la competencia es menor. Allí son 9 las familias que de media se interesan por un mismo alquiler. La presión se nota también en el tiempo que permanecen libres esos pisos, y es que según el portal inmobiliario, el 14% de las viviendas no dura ni 24 horas anunciadas online. En 10 minutos el abierto, hoy con Joan Subirats, María Martínez Bascuñán y Cristina Monge. Son ya las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.